este vídeo de Resolviendo Selectividad junio 2024 de Andalucía. En vídeos anteriores hemos visto las preguntas del bloque A de teoría y las preguntas del bloque B de razonamiento. Ahora vamos a por las preguntas del bloque C, preguntas de imágenes, en las cuales tendremos que aplicar lo que sabemos a una imagen que nos están dando. De este bloque tenemos que elegir 2 de las 5 preguntas que nos proporcionan. Esta primera pregunta de la parte C del examen pertenece al bloque de bioquímica y es que nos dan 4 moléculas, 2 glúcidos, el A y el C, una base nitrogenada, la B, y un lípido saponificable, concretamente un fosfolípido. Y nos dice que qué moléculas o moléculas representadas son glúcidos. ¿Y cuál es su nombre? Pues de las 4 moléculas, los glúcidos son el A y el C. Concretamente, la A es una glucosa, dentro de las glucosas es una beta de glucosa y la molécula C es la ribosa. En este caso nos las encontramos cicladas y esta de forma lineal. De los glúcidos representados, es decir, entre el A y el C, ¿cuál podría formar parte de los ácidos nucleicos? Pues evidentemente el glúcido C, la ribosa, podría formar parte de los ácidos nucleicos. Expresamente forma el ARN, el ácido ribonucleico. ¿Cuál de ellas tiene función energética? Pues función energética solo tendría la molécula A. Ya sabéis que la glucosa es indispensable en el metabolismo celular, ya que es la principal fuente de energía junto a los lípidos. Esta pregunta es una pregunta en la cual me he sentido un poco rara al leerla, ya que me resulta súper extraño que den 4 biomoléculas y que solo te pregunten por la A y por la C. No sé por qué me da a mí que la redacción está un poco equivocada y que aquí querrían preguntar que de todas las moléculas representadas, ¿cuál podría formar parte de los ácidos nucleicos? Para que dijeras la A y la B, porque la B concretamente es una base nitrogenada, la cual también participa en la formación de los ácidos nucleicos. Así que por eso creo que al redactarla han cometido el error. Y la última, cuando dice que cuál de ellas tiene función energética, pues quizá para ello deberían haber puesto aquí un triglicérido, por ejemplo, que también tiene función energética junto a la glucosa. Pero bueno, esto es lo que nos han puesto en el examen de selectividad y esta es la respuesta. La siguiente pregunta es una pregunta que pertenece al bloque de la célula. Estamos viendo una célula que, mediante un proceso que está perfectamente ordenado, fagocita pues lo que parece ser una bacteria. ¿Qué nombre recibe el proceso celular representado? Pues el proceso representado es una endocitosis. Concretamente dentro de la endocitosis es una fagocitosis. Indique si este proceso se realiza en células animales, vegetales o ambas. Pues aquí concretamente lo estamos viendo representado en células animales, pero es que las células vegetales, al tener la pared celular, no podrían realizar este proceso. Nombra las letras A y B. Pues el A sería un lisosoma primario o lisosoma y el B sería una vesícula de endocitosis o fagosoma, porque contiene dentro la bacteria fagocitada. Indique la función del elemento señalado con la letra A. Nos pide que digamos la función de un lisosoma, pues recordar que este tenía la función de digerir partículas, ya que en su interior tenía enzimas hidrolíticas. Cuando el lisosoma se fusiona con el fagosoma, se forma el fagolisosoma o lisosoma secundario y mediante la enzima hidrolítica rompe el contenido de su interior. La siguiente pregunta pertenece al bloque de metabolismo. Básicamente nos dan un dibujo, o mejor dicho, un esquema sobre la respiración celular y nos van haciendo diferentes preguntas. Lo primero que nos dice es qué proceso representa la imagen en su conjunto. Pues ya lo hemos dicho, todo el proceso de respiración celular, bien partiendo desde la beta-oxidación de los ácidos grasos o bien desde la oxidación del ácido pirúvico. ¿Qué nombre reciben las rutas metabólicas A, B y C? Pues la A sería el ciclo de Krebs, la B sería la cadena de transporte de electrones y por último la C, la fosforilación oxidativa. ¿A qué número se corresponden los siguientes compuestos? Nos da una serie de compuestos para que los pongamos en los números correspondientes. Pues lo primero que tenemos es el paso 1 a 2. En este paso, el NADH
se convierte en NAD para que los protones sean bombeados al espacio intermembranal y que luego sean utilizados por la ATPasa. El 3, el oxígeno, sería el aceptor final de electrones, obteniendo así la molécula de agua. Y por último, el 5 y el 6, como estamos en el paso C, la fosforilación oxidativa, sería el paso de ADP a ATP. La siguiente pregunta pertenece al bloque de genética y nos dan el esquema de un proceso bastante conocido por todos. De hecho, la pregunta A nos pregunta por él. Este proceso es la replicación y sabemos que es la replicación y no la transcripción, puesto que estamos viendo dos hebras nuevas sintetizarse a partir de la cadena molde. Nos dice después que nombremos los elementos señalados con las letras de la A a la D. Pues este dibujo ya ha salido de forma similar en otros años y la molécula A, siempre la representa como la ADN polimerasa. Para mí tendría mucho más sentido representar a la ADN polimerasa justo aquí al final, pues si la hebra se está sintetizando en este sentido, la ADN polimerasa estaría aquí y no aquí. Pero es verdad que por lo que me he encontrado en exámenes de años anteriores y sus correcciones, siempre representan la ADN polimerasa así. A esperas de las correcciones oficiales, yo intuyo que quieren representar la ADN polimerasa. El B, también intuyo que lo que quieren representar es el cebador o primer, ese trocito de ARN que se necesitaba para comenzar la síntesis de la hebra nueva. De hecho, aquí abajo tenemos muchos trocitos de cebadores, puesto que esto ahora veremos que es la hebra retardada. La C, pues yo diría que es hebra líder o cadena continua, porque no estamos viendo interrupciones en su síntesis, puesto que va en sentido 5', 3', añadiendo nucleótidos nuevos al extremo 3'. Las Ds, que además tenemos muchas, una, otra, son los fragmentos de Okazaki, pertenecientes a lo que la letra E nos pregunta, la hebra retardada o cadena discontinua. Y por último nos pregunta que qué tipo de moléculas son las letras A, B, C y D. Pues si estamos hablando de la ADN polimerasa, será una enzima. El segmento B, este cebador o primer, es un segmento de ARN, un ácido nucleico. Y tanto la C como la D, que forman parte de ese ADN nuevo que se está sintetizando, pues evidentemente será otro ácido nucleico, el ADN. Y para cerrar este bloque, nos vamos con una pregunta muy sencillita de inmunología. Nos dan dos imágenes. En esta pues se ve algo que está entrando por la nariz y que produce enrojecimiento, hinchazón y picor. Y en esta pues se está viendo un trasplante entre un donante donde ese trasplante está siendo atacado por anticuerpos. ¿Qué procesos representan? Pues la letra A representa una reacción alérgica. Lo que está entrando por la nariz es un alérgeno, sea cual sea, un grano de polen, pelo de animal, ácaros del polvo. Y el B está representando el rechazo a un trasplante de riñón. El B nos dice que qué tipo de inmunoglobulina se produce en la respuesta de la presencia de las partículas señaladas con el 1. Pues recordamos que la inmunoglobulina típica, el anticuerpo típico de las reacciones alérgicas, era el IgE, la inmunoglobulina E. ¿Cuál es el nombre de la principal célula implicada en el proceso A? ¿Qué sustancia libera? Pues la célula implicada en un proceso de reacción alérgica son los mastocitos, estas células que liberan histamina y producen todos los síntomas derivados de la reacción alérgica: hinchazón, enrojecimiento, picor, incluso el shock anafiláctico. ¿Qué tipo de medicamentos se pueden administrar al paciente para que no le ocurra el proceso B? Pues si tenemos un trasplante de riñón de una persona que no es 100% compatible a ti, la única compatibilidad al 100% serían o tú mismo o gemelos idénticos, pues para intentar que la persona no rechace ese trasplante, se le deberían administrar inmunosupresores, medicamentos para eliminar, camuflar, dormir, dejar latente el sistema inmune y así evitar que no se produzca la cascada inmunológica y así evitar que el cuerpo rechace un órgano que lo considera un antígeno. Y con esto ya terminamos los 3 bloques de Resolviendo Selectividad, junio 2024 de Andalucía. Espero que os pueda servir para saber si vuestra nota es justa o no con respecto a lo que contestasteis.
Y también a los que todavía no os habéis presentado a selectividad, pues que os sirva como entrenamiento para lo que viene en el futuro. Sin más, desearos muchísima suerte, que ojalá se cumplan todos vuestros sueños y podáis entrar en aquellas carreras universitarias que tanto deseáis. ¡Hasta luego! ¡Adiós!